tuvo la oportunidad de empezar a escuchar al Señor con mucha claridad. Digo, tuvo la oportunidad de empezar a escuchar al Señor, porque dice que en ese tiempo había mucho silencio. La gente todo el tiempo tendía a pecar, todo el tiempo tendía a pecar. Y el pecado era frenado cada vez que el Señor veía que la gente ya se estaba yendo por el despeñadero y tenía que levantar a un juez. Tuvo que levantar a una Débora, a un Gedeón. Tuvo que levantar a hombres escogidos por Él, llamados por Él, obviamente para ser utilizados por Él. Y digo que Él tuvo la oportunidad porque Él empieza a escuchar al Señor con mucha claridad. Cosa que ahora en este tiempo también pasa, ¿no? ¿Quién puede escuchar con claridad al Señor? ¿Quién puede tener una relación entre el Señor y la persona tan clara que no haya ni una milésima de equivocación en lo que Dios te está diciendo? Yo hoy leía un documento, no era un estudio, donde yo iba a hablar acerca de los milagros hoy. Pero hubo un punto donde también me llevó muy fuerte una lectura que tuve ayer. Y quise saber quién eran los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos que aparecen para destruir a las personas? Aparecieron para David, aparecieron para Saúl, aparecieron para muchas personas. Yo decía, tiene que pasar algo, porque el Señor en Segunda de Crónicas dice, y yo levanté, dice, la ira de los filisteos y de los árabes en contra de Joram, para destruirle. Y yo decía, tiene que haber algo de los filisteos. Y cuando yo empecé a estudiar esto de esta información, hubo una parte que me impactó. Y decía que los filisteos le roban la libertad a los cristianos. Voy a decirlo en mis palabras. Le roban la libertad a los cristianos, que siendo la alabanza y la adoración un instrumento de guerra, ellos le mancillaron de tal manera que hay mucha gente que no puede discernir cuando la alabanza ha sido escrita netamente por Dios para libertad y cuando ha sido escrita por un ser malévolo, extraño, que igual introduce y llega a las iglesias para dañar y destruirlas. Y decía, les roba la libertad. Y yo decía, claro, les roba la libertad de ser felices, les roba la libertad de hacer las cosas que Dios anhela, les roba la libertad. ¿Por qué un hombre pide rey? Después de tanto tiempo que el hombre había tenido libertad para hacer y deshacer en su vida como el pueblo de Israel, cada vez que se equivocaban, Dios levantaba un juez. Y cada vez que pecaban a lo sumo, Dios levantaba un juez. Y cada vez que se estaban desviando, Dios levantaba un juez. Pero todo estaba llegando al final. Todo estaba llegando al final de una conmiseración, de un favor, de una gracia, de una misericordia. De un que pobrecitos les voy a defender ahora, pobrecitos ahora sí vamos a hacer esto por ellos, pobrecitos ahora esto, no es que pobrecitos no tienen nada que comer, no es que pobrecitos tienen que pagar deudas, es que pobrecitos esto, es que pobrecitos aquellos y que pobrecito todo. El Señor con Samuel estaba poniendo ya un final a todo. Estaba poniendo un final a un tiempo de gracia, a un tiempo de favor, a un tiempo de libertad, donde prácticamente el hombre podía hacer y deshacer como él quería.
Y si le placía enojarse, y si le placía llorar, y si le placía resentirse, y si le placía pelear, y si le placía irse, y si le placía quedarse, lo que sea, pero Dios se había cansado. Porque aunque Dios muchas veces provoca todo, o aunque muchas cosas a veces pasan en nuestra vida, no nos damos cuenta que es Dios el que siempre está provocando las cosas, ¿sí? Y no las provoca porque se le pegó la gana, las provoca porque nuestro pecado es tan fuerte delante de Dios que es tiempo de cortarlo, porque Dios no quiere que nos sigamos burlando de Él. ¿Por qué pedir un rey? ¿Por qué pedir un rey? Samuel llega en un momento hermoso por medio de un milagro. Una mujer humillada, una mujer lastimada, una mujer que clamaba durante muchos años, no el favor de su esposo, porque tenía el favor de su esposo, dice que él le amaba a ella, pero no era suficiente. Y llega por medio de un milagro, donde se estaba marcando un nuevo tiempo y el final de un tiempo. Donde todo dependía de ella. Si es que iba a tener la capacidad de que cuando se diera el milagro, poder deshacerse de eso. Todo iba a depender de ella. Y nace Samuel. Y a su corta edad empieza a escuchar al Señor. Bien claro, como decía yo. ¿Sí? Tan claro, tan claro. Él empezó a escuchar al Señor, que muchas veces se encontró con órdenes que Dios le daba o que le hablaba diciéndole: voy a destruir a él y a sus hijos. Y decía yo, tan claro, porque ¿quién quiere que Samuel, después de haber crecido en el sacerdocio, con Elí como padre, que pienso yo que debió haberle amado, y debió haberle respetado y debió haberle honrado? ¿Quién puede querer escuchar algo así? Yo cierro mis oídos, pues, si no escucho la voz de Dios. Y no les escucho porque simplemente mi corazón no le da la gana de escuchar. Y no lo voy a escuchar porque sé que está haciendo afrenta en contra de mí. Porque está haciendo daño a mi emoción, a mi sentimiento. Entonces pienso yo que deberíamos entender que mi humanidad no es la que escucha, porque generalmente ella siempre se va a revelar. ¿Quién tiene que escuchar? El Espíritu. Para que pueda escuchar, el Espíritu tendría que estar bien fuerte, firme, estable. Samuel estaba, porque tuvo la capacidad de escuchar con claridad lo que iba a pasar con él. No fue fácil saber que él iba a morir. O como cuando exigieron el rey y le dolió en su corazón que el pueblo de Israel sacara a Dios de la vida de ellos. Nadie se imaginaba, ¿no? Solo querían rey, pero no sabían qué es lo que estaban haciendo. Pero Samuel sí sabía. O cuando el Señor le llevó a ungir al rey, ¿sí? ¿Cómo sería tan claro el espíritu de Samuel
que estuvieron todos los hermanos de David ahí. Y el Señor le iba diciendo, no, este no es, no, este no es, no, este no es, no, este no es, no es. Y como cosa loca, Samuel, tienes que tener a alguien más por ahí. Debe haber alguien más ahí. Porque el Señor me está diciendo que no es ninguno. Porque me has presentado todos los mejores y para el Señor ninguno de estos vale. Ninguno de estos sirve. Pura apariencia, pura figura, puro porte. Pero realmente dentro de ellos no había nada. Y el padre David dice, sí, tengo uno por allá. O sea, supo claramente que ninguno de sus hermanos era. Había uno, el más vil, se llamaba David. El Señor lo llamó y lo escogió, como lo hizo con los demás jueces. Él era más especial que los demás, ya que fue separado totalmente de todos para su servicio. Empezaría un nuevo tiempo con él, sería el fin del tiempo de los jueces y sería el comienzo de un tiempo de reyes. Amén. Samuel promovería una profunda reforma moral y religiosa. Su llamada profética se dirige a toda la casa de Israel. Esto fue lo hermoso de Samuel, que no solamente el Señor le llama como juez, sino que deposita en él el comienzo de la palabra otra vez dada con libertad para el hombre. Porque levanta otra vez el profeta. Levanta con toda autoridad otra vez a un profeta. ¿Sí? Tanto así que se dirige a toda la casa de Israel, donde les dice, si os volviereis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de en medio de vosotros los dioses extranjeros, y entonces Él os librará de los filisteos. Otra vez los filisteos. Otra vez los filisteos. Será muy duro el mensaje que voy a dar el domingo. Así que al que no le gusta escuchar, no venga. Y al que no le gusta practicar y obedecer, tampoco venga. Esto está en 1 Samuel 7 y habíamos leído, no lo lea para poder ir a... De la función profética nace la función de juzgar. El Señor estaba dando más autoridad ya a un profeta y estaba estableciendo, ¿sí?, que el profeta iba a tener la única autoridad para poder juzgar, ¿sí?, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Aquí quedan abolidos los falsos profetas que salieron no sé por dónde, y aún los profetas viejos, ¿sí? Porque Dios está llamando a los profetas que juzguen la palabra de Dios, no de ayer, no de tu conveniencia, no de tu porvenir, no, sino conforme a la palabra de Dios. Amén. Esta se realizaría a la luz de la palabra, que es Dios. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Dice, cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpa, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después se volvía a Ramá, porque allí tenía su casa y edificó allí un altar al Señor. Está en 7, 15, 17 de 1 Samuel. ¿Sí? Habíamos dicho que para ser juez no tenía que ser por heredad. O sea, que el juez muera y que el hijo ejerza no tenía nada que ver con esto. ¿Sí? Este nombramiento lo recibían por medio del Señor directamente. ¿Sí? Pregunto yo, ¿esto se estará practicando hasta el día de hoy? Hay muchos lugares y muchas iglesias que ahora levantan a los profetas. Los levantan, los enseñan, les dan clases, les hacen que paguen una buena cantidad de dinero y le dicen, bueno, ahora sí vas a ser profeta. ¿Sí? Y los hacen funcionar, todos los días están ahí funcionando como profeta.
Por eso hay gente que les gusta ir a esas iglesias, para que todo el tiempo le estén profetizando qué va a pasar mañana. ¿Sí? Así es como trabajan ciertas iglesias. Pero cuando Dios levanta a los profetas del Señor son bien singulares. Porque el profeta de Dios generalmente siempre te va a dar palo. Siempre te va a dar palo. Porque siempre va a querer arrancar. ¿Sí? Amén. El profeta de Dios, el escogido de Dios, realmente por eso tiene la autoridad de juzgar. ¿Sí? Porque siempre hablará a la luz de la palabra de Dios. Y generalmente la palabra de Dios siempre a nosotros nos confronta, hermanos. Nos confronta. Amén. Entonces el Señor directamente los escogía, los llamaba para ser utilizados. Recuerde, esto era porque el pueblo necesitaba ser guiado y vuelto al camino de donde se habían desviado. Mire, por esa razón el Señor tenía que levantarlos. Samuel había puesto a sus hijos a sus hijos como jueces, ¿sí? Y creo que ahí es donde Samuel se equivocó. Es allí donde él se equivocó. Siendo un hombre de Dios, se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y los pone a sus hijos en el sacerdocio. Algo que fue algo muy bonito para el pueblo. Fue una justificación muy linda, les venía a pedir de boca, ¿sí? Era el dulcecito que necesitaban para empezar a hacer lo que ellos querían, ¿sí? Es como siempre, ¿no? Nosotros cuando buscamos algo, siempre vamos a esperar la justificación para nosotros hacer lo que nosotros queremos, para poder tener la libertad de hacer lo que nosotros queremos. Y cuando viene el profeta, ahí sí, nos enojamos, dejamos de venir a la iglesia, no queremos saber nada. Ni nos despedimos, ni saludamos, ni nada por el estilo. Amén. Así pasa, ¿no? Así pasa. Y los más ancianos sabían del caminar de los hijos de Samuel. Parecería que esta sería la mejor excusa para pedir rey, pero solo era una excusa. Ellos habían visto cómo prosperaban las otras naciones, cómo crecían y se hacían fuertes, eran importantes. Todo esto veía el pueblo de Israel, y se había presentado la excusa perfecta para empezar a pedir un rey. Vamos a leer en 1 Samuel 8, 4, 5, ahora sí vamos a leer. 8, 4, 5. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, dadnos un rey para que nos juzguen como todas las naciones. ¿Sí? Ellos venían con toda autoridad. Déjenme decirles que la petición de un rey no es que era toda descabellada. Aparentemente a los ojos de los hombres era justa. Era justa, ¿sí? Y razonable, por una simple y llana razón, ¿sí? Los jueces que estaban quedando en vez de Samuel no tenían un buen testimonio, no tenían una característica que les diera un aval para que la gente confíe en ellos. Entonces obviamente era la oportunidad para que vayan los ancianos a pedirles un rey. ¿No pasa eso ahora en este tiempo? ¿No pasa que cuando nosotros estamos con ciertas situaciones que tal vez no entendemos en nuestro corazón, pero mirar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y empezar a ser parte o protagonista del problema, de la situación, de la pelea, de la rencilla, del odio, del resentimiento, del chisme, del enjuiciamiento y cosas como esas? No es que de alguna manera como que empiezan a darte la oportunidad que tú necesitas para empezar a hacer lo que tú quieres.
porque es la única forma pues de que tú tengas esa libertad, ¿sí? Porque dentro de ti hay algo que se quiere revelar, porque dentro de ti hay algo que quiere salir, no sabe cómo hacerlo y necesita algo. Esa es la palabra, gracias Marcelo. Necesita, es verdad, aliados. Necesita aliados, ¿para qué? Para que puedan serse más fuertes y que pueda salir quién soy verdaderamente, ¿sí? Para que pueda salir quién soy verdaderamente. Y dadas las circunstancias, parecía que todo era razonable y justo, pero al fondo, muy al fondo de nuestro ser, habían las verdaderas intenciones. Habían las verdaderas intenciones. Y la petición, tal como estaba planeada, tenía dos motivaciones en el pueblo de Israel. Y la una era, estaban pidiendo un rey humano. Un rey humano. Porque estaban haciendo a un lado al rey celestial. Y la otra y más importante, querían ser como las demás naciones. Querían ser como las demás naciones. ¿Por qué el pueblo estaba pidiendo rey? ¿Qué es lo que provoca en el corazón del hombre para buscar una forma de ser próspero, una forma de ser libre? El corazón del hombre tendía todo el tiempo a pecar y a hacer lo malo delante de Dios. Pero había una diferencia entre buscar rey y de que Dios ponga un juez. En el de que cuando Dios ponía un juez era símbolo de que Dios estaba allí. Poner un rey, ¿sí? Era que ellos tenían que dar cuentas al rey más que a Dios, ¿sí? A mí me volvió a golpear una parte de la escena de José de hoy, donde ellos se presentan. Bueno, no pasó en la escena, pero dentro de mí sí pasó. Ellos se presentaron frente a Faraón. José les fue a presentarles, ¿no? A presentarle a Israel. Y no sé si me acuerdo, creo que era Simeón, le dice, ¿cómo debemos presentarnos ante el rey? Y José le dice, no te preocupes, el haber vivido con un hebreo muchos años, ellos ya saben cómo nosotros nos portamos, así que tranquilo. Cuando él dijo eso, me dio un dolor, porque conforme tú vas leyendo, tú te vas a dar cuenta que murió Faraón, murió José, murieron todos, ¿sí? Y cuando nace un nuevo Faraón, ¿sí? Ya no conocía a José, no conocía al Señor. ¿Y saben qué era lo peor de todo? ¿Por qué se habían olvidado del Señor? Se supone que estaban ahí el pueblo de Israel. Se supone que ellos estaban allí. ¿Por qué? ¿Por qué se pudieron haber olvidado del Señor? Porque para ellos fue mucho mejor vivir como egipcios que en Canaán como hebreos. Era mucho más fácil. Yo decía, wow, Señor, ¿por qué el hombre pide rey? ¿Y saben qué es lo irónico de todo esto? Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a... me parece que está en Éxodo, pues no fue.
No, está en Deuteronomio. 16, si no me equivoco. Amén. Se me fue. Deuteronomio 10, números. No es, espérate, no, se me perdió. Ay. Donde 16, es Deuteronomio 16, ¿por qué me encuentro? Donde Moisés les dice que el Señor mismo les dará rey. Que llegará el día en que el Señor les dará rey. Está en Deuteronomio 16, pero déjame ver la cita. Sí, en el 18, 16, 18. Ayúdame con la lectura, por favor. O 17. 18. Ayúdame con el 17, 14, 20, 14. Si es que es ahí. Hay la instrucción acerca de un rey. Ya. Cuando hayas... ¿Es Deuteronomio 17? 17, Ya. Por favor, ayúdame con la lectura. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están reunidas alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Amén. Amén. Entonces, Dios iba a darles rey. Estaba dentro de los planes de Dios que el hombre tuviera rey. Pero el Señor siempre quiere hacerle a su forma, no a la forma del hombre, no a la forma del hombre. Y este pueblo va y pide rey. No hemos dormido, estamos con sueño. Parece que sí. ¿O hambre? ¿Qué será, hambre o sueño? ¿Con qué están? ¿Con hambre o con sueño? ¿Mm? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué, Cris? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con nada? Con ganas de salchipapas. Sí, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Sigue, por favor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Amén. Mira, Dios tenía en sus planes poner un rey. Pero el hombre, hermanos, al olvidarse de Dios, al no agradarle, hermanos, que el Señor esté todo el tiempo juzgando, que todo el tiempo esté, hermanos, tratando de alinear al hombre al camino de Él. Sí, el hombre ya no quería eso. Se había cansado.
Se había cansado, hermanos. Por eso es que mucha gente, hermanos, se empieza a rebelar. Porque se cansa. Por eso es que vive fatigado, vive con sueño, vive con pereza. Saciándole a la carne todo el tiempo. Porque lo que el Señor anhela para nuestra vida es muy fuerte para nosotros. La carne no resiste, no soporta. Una pregunta, ¿será tal vez que el pueblo en ese sentido y deseo de tener un rey, consideraban que bajo la presión que tal vez ellos vivían por el tema de la ley, consideraban que al tener un hombre iba a ser más fácil de manipular y poder ellos tener un estilo de vida al cual ellos verdaderamente querían? Sí, es que por eso dice que ellos miraban cómo eran las otras naciones. Sí, las otras naciones. ¿Sabe que para mí era, yo decía, wow, Señor, para ellos mirar cómo las otras naciones prosperaban, todo el tiempo dice que estaban prosperando, crecían, se hacían fuertes, eran importantes, les veían. Pero en cambio el pueblo de Israel, ¿cómo tenía que estar? ¿Cómo tenía que pasar? Tenía que pasar medido. Sí, vivían en campamentos, ni siquiera tenían casas. No había nada. El Señor recién los estaba formando. El Señor recién los estaba llevando. Sí, estaba limpiando su vida. No tenían nada todavía ellos seguro, pero ellos miraban a su alrededor cómo la gente se gozaba. Tenían familias, tenían hijos, tenían esposos, tenían mujeres, tenían todo. Y ellos todo el tiempo regidos ante el Señor, solo cumpliendo las ordenanzas del Señor. Y por dentro, ya pues ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Labramos la tierra y no podemos ni siquiera hacer nada. Tenemos animales y ni siquiera somos ricos. Nos sacamos del aire y no hacemos nada. ¿De qué nos sirve obedecer al Señor? ¿De qué nos sirve estarle obedeciendo a Él? ¿De qué nos sirve cumplir sus leyes? ¿De qué nos sirve cumplir sus reglamentos, sus estatutos? Si no hay nada. Si no era el pueblo de Israel, ya venían teniendo una historia de que tenían que vivir del maná. Ahí está la respuesta para aquellos que dicen, ¿todo el tiempo vamos a tener que vivir así? ¿Todo el tiempo? Primero 40 años, luego 450 años, y seguían viviendo escasos. Y en cambio las otras naciones, prósperas. Prósperas. Y uno mientras más camina, más pobre, más miserable, más todo. Podría ser chiste ahorita, pero es tu vida. Esa es tu vida. Por eso ellos querían un rey. Se cansaron del rey celestial. Por eso vieron la excusa perfecta para rebelarse. Por eso fueron a pedir rey. Porque querían ellos tener a alguien a quien obedecer, pero que este alguien me dé algo de rédito, me dé algo de ganancia. Porque al que yo estaba creyendo, al invisible, al que ni le ves, ni le sientes, ni nada, porque así pasa pues, no le ves, no le sientes, no le conoces. Y dentro de ti, ¿qué bien me hace? ¿Qué hace para mi vida? Mejor al contrario, me tiene mal. Querían rey.
querían un rey. Anhelaban un rey. No importaba el costo. Aún el Señor habiéndoles dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Él estará allí. A ellos no les importaba. El precio de pedir un rey. Pedir un rey implicaba olvidarse de Dios. Implicaba olvidarse de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido un rey? ¿Cuántos de nosotros no queremos algo extra para poder saciar nuestras necesidades? ¿Cuántos de nosotros no queremos algo extra para poder ir sosteniendo lo que el Señor nos está dando? Porque lo que el Señor nos da no nos alcanza. No alcanza. No te alcanza para ser feliz. Ese rey no te da lo que tú necesitas para ser feliz. Y es la verdad. ¿O por qué nunca usted sonríe? ¿Por qué todo el tiempo está enojado? ¿Por qué todo el tiempo está cansado? Porque el rey que usted tenía no llenaba sus expectativas. No hacía que cumpla todo lo que usted realmente necesita. Por eso al hombre no le interesaba perderlo. Muchos podrán decir: a mí sí me importa perderle. Pero estás pidiendo un rey. Pero pides un rey. ¿Quieres un rey? ¿Cuántos reyes usted puede tener? ¿Qué clase de reyes tiene? ¿Estás pidiendo tú un rey, Marcia? ¿No estás pidiendo un rey? ¿Has sido llena totalmente del Señor? ¿Me puedes decir a mí que has sido totalmente llena del Señor? ¿No pides un rey? Pero mientes. Porque mi rey sacia. Y me tiene diferente. Yo debo estar pidiendo un rey, Marcia. Debo estar pidiendo un rey. ¿Has pedido un rey, Raquel? No. ¿Has pedido un rey, Anita? ¿Tú, Stalin? ¿Pides rey, Marcela? ¿No pides rey? ¿Tú me puedes decir a mí que tú no pides rey? ¿Todo ha llenado? ¿Todo? ¿Recuerda lo que me estás diciendo, Marcela? Por eso faltas a la iglesia. Por eso hay justificaciones para que faltes a la iglesia. ¿Qué te puede llenar más afuera que no sea aquí en la iglesia? ¿Quién te hizo creer, mujer, que al no cumplir los mandatos y las leyes establecidas por el Rey de Reyes y Señor de Señores te iban a cambiar? ¿Usted busca un rey? Patricia, ¿hace cuánto está buscando rey?
Por eso su amargura. No le escucho. Busca al rey, Nora. ¿Has estado pidiendo rey? Tal vez hoy no pides rey, pero sí has pedido rey, Marcela. Sí has pedido rey. Y hoy el Señor tiene que convencerte, porque hemos lastimado el corazón del Señor. Por eso hay consecuencias. Y hoy estamos pagando tributos. Y estamos bajo la esclavitud de esos reyes. ¿Has pedido rey? Tú, Cristina, no te escucho. ¿Pides rey? ¿Usted, hermana Teresa, ha pedido rey? Yo tenía, pero le perdí y me está costando. Porque suplantean al verdadero rey. No entendí. Yo tenía un rey sin darme cuenta. Suplantea al verdadero rey. Me está costando. Pero ahora quiero tener. ¿Usted ha pedido rey entonces? Sí ha pedido rey. Pastor, ¿usted ha pedido rey? No ha pedido rey. Nunca pidió rey. Antes sí, en ese tiempo ya estoy. Nico, ¿has pedido rey? Yo sí. Sí has pedido rey. Joana, Yo sí pedí, es más, hasta ya los tengo. hermano de Alberto, ¿usted ha pedido rey? No. No ha pedido rey. No ha pedido rey. Seguro que no ha pedido rey. No ha pedido rey porque tiene rey. Porque tiene reyes. Porque tiene reyes. Y es necesario volverse al rey de reyes. ¿Ha pedido rey mi hermano Homerito? ¿Sí? Perito, ¿has pedido rey? Sí, ¿Tienes reyes en tu vida? espero que... Sí, sí, sí los tengo todavía. Sí los tengo. Sí hay reyes en tu vida todavía. Todavía hay. ¿Tú, Dani? Sí, yo he tenido reyes, un montón de reyes he tenido. Amén. Ajá. Amén. Y en tal caso, este tiempo yo estoy matando esos reyes para que el Señor sea el rey. Amén. Esas son respuestas que Dios necesita escuchar del hombre, hermanos. Pablo, No, ya no necesito un rey. Pero sí tenía una monarquía en mi vida, claro. Pero ahora ya no necesito un rey. Ya tengo. Santiago, Sí, ¿tienes reyes? sí. Ezequiel, Sí. ¿tienes reyes? Sí. Hermana Merceditas, Tenía, sí, pero ahora. amén. Vamos a ir a Salmos 81, por favor.